Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado, queridos hermanos y hermanas, meditábamos sobre las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, que si lo recordamos bien era una pregunta: ¿qué buscáis? En este domingo, que el Papa Francisco lo ha querido declarar como el domingo de la palabra de Dios, se nos regalan también las primeras palabras de Jesús, pero ya no en el Evangelio de San Juan, sino en el Evangelio de San Marcos. ¿Cuáles fueron estas primeras palabras que San Marcos pone en labios de Jesús? Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertidos y creed en el Evangelio. Es interesante, sí, que el texto comienza diciéndonos que después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Está hablando de Juan Bautista, que recién había sido encarcelado por parte de Herodes. ¿Y por qué lo había encarcelado? Ciertamente no porque haya cometido un delito, sino porque Juan Bautista era un hombre de buena fama, gozaba de gran prestigio en el pueblo y además con sus enseñanzas invitaba a la conversión y a una vida honrada. Y todo esto al rey le incomodaba, le molestaba. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Lo encarceló. Podríamos decir que a Juan Bautista le tocó correr la suerte de todos los profetas, aún aquellos profetas que existen hoy, los profetas contemporáneos, que por anunciar criterios de vida distintos a los mundanos, aquellos criterios de vida fundados en la ley de Dios, los poderosos de este mundo, como se ven amenazados, los persiguen, los exilian, los encarcelan y tristemente muchas veces los matan. Le pasó a Juan Bautista después y le pasó al mismo Señor. Volvamos a la escena. Juan Bautista en la cárcel. Parecería que lo más natural es que Jesús hubiese dicho entonces: esperemos un tiempo, que las aguas se calmen y luego comenzaré a predicar. Pero no. Jesús hace todo lo contrario. Toma una decisión valiente. ¿Cuál? La de iniciar su ministerio público, la de comenzar a predicar. Y además comienza su predicación, nos dijo el texto, en Galilea. Para nosotros es habitual y estamos acostumbrados a escuchar que Jesús predicaba en Galilea, pero en aquel tiempo Galilea era considerado una región casi pagana, de la periferia, apartada, donde cualquier rabino prestigioso no habría ido. Los grandes maestros de entonces, maestros religiosos, ¿dónde estaban? En Jerusalén. Jesús no. Jesús valientemente va a la periferia, va a Galilea. Hermanos y hermanas, ser cristianos es de valientes. Exige tomar decisiones que muchas veces van contra las lógicas mundanas. Aquellas lógicas del más fuerte, del poder, de la competencia,
del dinero, del placer o del prestigio. Ser cristiano significa, no pocas veces, remar contracorriente frente a modelos o a modos de ser sociales, económicos, educativos, religiosos, morales, que ya se han institucionalizados, pero que tristemente deshumanizan. Jesús, con esta sola decisión de ir a predicar a Galilea, en la periferia, en un contexto político y religiosamente desfavorable, nos está invitando a tener coraje, a ser valientes. Pero hay que tener un cuidado. La fe no se vive contra el mundo. No es que estemos los católicos contra el mundo, ni el mundo contra nosotros, sino que la fe se vive con Dios, en el mundo, pero sin ser del mundo, sin criterios mundanos, pero en el mundo. Dijo el texto, se ha cumplido el tiempo. Fue la primera frase de Jesús. No está hablando Jesús del tiempo cronológico, ese que miden nuestros relojes, sino que está hablando del tiempo de Dios. Se ha cumplido el tiempo en que Dios decide irrumpir en la historia humana. Eso es Jesús, la irrupción de Dios en nuestra historia, mostrándonos así quién y cómo es Él, para que podamos experimentar su amor y amarle decididamente y poder así ser parte de su reino. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Estamos llamados hoy a vivir como hijos, hijas del reino de Dios. ¿Y cuáles son las condiciones para ello? Jesús mismo las dijo. Convertíos y creed en el Evangelio. La conversión. Una primera conversión es quitar de nuestra mente toda posible falsa idea de Dios que hayamos aprendido o que nos hayamos formado para comprender y experimentar el Dios que Jesús nos muestra. A veces vivimos asustados, con miedo delante de Dios. No. Dios es amor. Dios no es castigador. Dios no es vengativo. Dios no hace acepción de personas. Dios es bueno y ama a todos. Dios es bueno y ama a todos. ¿Cómo voy a tener miedo delante de Él? Y otra segunda conversión es una conversión moral. Es decir, revisar nuestra escala de valores, según la cual tomamos todas las decisiones de nuestra vida. Si en el primer lugar de esta escala de valores está el yo, el dinero, el poder, la fama, el placer, ciertamente no podremos seguir a Jesús. Para el cristiano, el primer lugar está destinado a amar a Dios y a amar al prójimo. Y este amor a Dios y amor al prójimo reordenará todos los demás valores de la vida. Convertirse entonces significa darle el lugar que le corresponde a Dios, a la familia, a los hijos, a las amistades, a los más necesitados, también a la propia persona, al trabajo, al estudio, al placer y a tantos otros ámbitos de la vida. Todos estos ordenados y vividos a partir del mandamiento de la caridad. Amor a Dios y amor al prójimo. El reino de Dios nos regala así una escala de valores preciosa, que nos lleva a una vida moral y también, por lo tanto, una vida social que nos humaniza.
Una verdadera conversión cristiana hace brillar lo más bello del hombre y de la mujer. Convertíos y creed en el Evangelio. Tener fe, hermanos y hermanas. Esa es la segunda condición para ser cristianos, miembros del reino de Dios. Creer en el Evangelio. Y precisamente debemos estar atentos, porque Jesús nos dice creer en el Evangelio, es decir, en esa buena noticia anunciada por Él. Eso significa entonces que no basta creer en Dios y no en sus enseñanzas y exigencias. Y tampoco basta creer en Dios a mi manera. Como tampoco es suficiente creer en una doctrina, por muy buena que sea, pero separada de Jesús. Los primeros terminan viviendo un catolicismo liviano, que podríamos decir un catolicismo de primera comunión y basta, sin consecuencias vitales. Los segundos, los que viven apegados a doctrinas, pero lejos de Jesús, terminan practicando una fe esclavizante, ideologizada, sintiéndose perfectos y salvos. Jesús nos pide creer en el Evangelio, proclamado y vivido por Él. Y es por ello que el mismo texto de hoy nos pone como ejemplo a los primeros 4 discípulos, que al verse elegidos por Jesús, por aquel cuya palabra estaban escuchando y les había hecho arder el corazón, dejando las redes, lo siguieron. Hermanos y hermanas, mientras tengamos redes que nos aten a los criterios mundanos, es muy difícil creer en el Evangelio y seguir al Señor. Las redes, no solo del pecado personal, sino también sociales e ideológicas, nos atan y ciegan, impidiéndonos creer en el Evangelio y seguir a Jesús. Escuchamos en la primera lectura a Jonás predicando en Nínive. Luego, Juan Bautista en la cárcel. Después Jesús en el mar de Galilea predicando. Y finalmente a los discípulos dejando las redes. Todos estos personajes de la palabra de Dios que hoy se nos regala son una invitación para ser valientes, convertirnos de verdad y creer en el Evangelio. Amén.